Estimados pastores y pastoras, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Es un grato placer, un honor, un privilegio de parte de Dios y también de parte mía poder estar frente a ustedes. Agradezco antemano al pastor Juan Carlos Carvajal, a su junta ejecutiva regional, que me da la oportunidad de poder dar una enseñanza acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y antes de poder considerar este tema tan importante, ¿qué tal si elevamos una oración al Señor? Oramos. Padre bendito, una vez más, queremos agradecerte, Señor, a ti por la dicha, la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder recibir tu palabra y a la vez también transmitir tu palabra a aquellos siervos y siervas del Señor que están escuchando, Señor. Gracias, Dios, gracias por tu presencia y te pedimos, Señor, que tú puedas crecer y yo menguar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No podemos nosotros hablar, enseñar, predicar y mucho menos experimentar acerca del bautismo del Espíritu Santo si no nos basamos a esta bendita, sagrada palabra del Señor. Quiero que busquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Dice así de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, el versículo 11 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Por la palabra del Señor entendemos que hay tres tipos de bautismo. Un bautismo primero es cuando la persona es regenerada por el Espíritu Santo de Dios y llega a ser parte del cuerpo de Cristo. Eso lo hallamos en 1 Corintios 12:13. Dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ese es el primer paso. Cuando hombre y mujer experimenta la obra y la gracia regeneradora del Espíritu Santo, a eso se le llama también bautismo. En segundo lugar, hay otro bautismo que también nosotros conocemos, que es el bautismo en agua. Y eso lo hallamos en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Quién no se acuerda el libro de Mateo, en el capítulo último del Evangelio según San Mateo, donde hallamos ese mandato imperativo del Señor Jesús con respecto al bautismo? En 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A eso se le llama el segundo bautismo, pero ya en el elemento que es el agua. Y el tercer bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. Como decía la palabra del Señor, vuelvo a recalcar, cuando dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sabemos que la palabra bautismo significa bautisei. La palabra bautisei significa sumergir, entrar bajo de algo, sumergir. Ese significa la palabra bautizar. Cuando observamos justamente este tema tan importante, por supuesto, para nosotros, lo que queremos empezar es conociendo nuestro objetivo. ¿Qué queremos nosotros aprender en este tema? Y el objetivo es de que todos nosotros, o los que todavía no lo experimentan, reciban y experimenten el bautismo en el Espíritu Santo en su vida. Lógicamente, de que esa promesa está en base a la palabra del Señor, como hemos leído hace un momento en Hechos 1:8. El bautismo en el Espíritu Santo es una doctrina bíblica, por supuesto también practicada por la iglesia pentecostal. Y de hecho, pues tenemos que nosotros basarnos a las promesas tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. Así que vamos en primer lugar, a considerar como primero la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí algunos aspectos de esa promesa. Cuando vemos a Juan, cuando él dice: él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esa es la primera promesa que Juan manifiesta públicamente a la gente que en ese entonces estaban allí escuchándolo. Jesús mismo, a través de sus propios labios, él dice lo siguiente en Juan 14, 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amados hermanos, cuando se trata de una palabra, una promesa que viene de Jesús, es digno que nosotros lo podamos creer. Cuando se trata de una promesa que viene directamente de Jesús, nosotros tenemos que creer. Jesús le dice a sus discípulos, como también nos dice a nosotros: y yo rogaré al Padre, como decir, suplicaré al Padre para que nos dé, ¿qué cosa? El Consolador. Ese Consolador que va a estar con nosotros para siempre. Es decir, Jesús no nos deja huérfanos. Jesús no nos deja en intemperie. Jesús no nos deja desamparados. Él dijo en una oportunidad: os conviene que yo me vaya, si no, no vendría ¿quién? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el Paráclito, es el Consolador. Inclusive también el Consolador es una persona que enseña, es una persona que guía. Cuando dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Como tercer punto, dice las palabras de Jesús, dice en Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder, ¿de dónde?
de lo alto. Observemos aquí este mandato que Jesús les manifiesta a sus discípulos, que deberían pernoctar, que deberían quedarse en Jerusalén hasta que hayan investido poder. ¿De dónde? De lo alto. Como luego más adelante, luego de la resurrección de Jesús, en Hechos 1:5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ese acontecimiento glorioso se hace evidente en el día del Pentecostés. El apóstol Pedro también manifestó algo importante. Dice en Hechos 2:39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor. Esa promesa es para todos, para toda carne, hombre o mujer, de distintas condiciones sociales, económicas, culturales, intelectuales, en fin, es para todos. En segundo lugar, vamos a ver el cumplimiento de la promesa de ese derramamiento. Y en el cumplimiento tenemos que nosotros considerar el tiempo, el lugar, la forma y los efectos inmediatos y extraordinarios. El tiempo es cuando llegó el día del Pentecostés, en esa grande fiesta de la cosecha, donde muchas regiones, inclusive dice la palabra, muchas naciones traían sus primicias para ofrecerle a Dios. Y ese día es llamado el día del Pentecostés, justamente 50 días después que Jesús, ¿verdad?, había ascendido al cielo. El lugar, todos conocemos según la palabra del Señor, que fue en el día del Pentecostés en Jerusalén. Estaban ahí todos juntos, dice la palabra del Señor, unánimes, orando. Inclusive también estaba la madre de Jesús y sus hermanos, esperando esa promesa bendita. La forma, gloria a Dios, la forma fue sorpresiva. Vino del cielo, enviado directamente por Dios. La Biblia dice, a ver si lo comprobamos, eso está en Hechos capítulo 2. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Algo extraordinario sucedió en aquella mañana. Según se nos relata que eran aproximadamente las 9 de la mañana. En esa hora, en el día de la fiesta, en ese grande acontecimiento, allí el Señor se reveló a través de su Espíritu Santo. Llenó todo el lugar, de tal manera que no habría ningún vacío. Como decir, toda persona debería estar lleno ¿de qué? De la presencia del Espíritu Santo de Dios. Algo que también sería bueno, importante observar, dice: lenguas repartidas como de fuego se posesionaron de los que estaban ahí orando. Observemos aquí este detalle. En el Antiguo Testamento, en Génesis, en el capítulo 11, hallamos de que todas las personas de aquel entonces hablaban un solo lenguaje. Y parece de que el lenguaje lo utilizaron mal, porque como se entendían, se comprendían, se comunicaban,
pues en desobediencia empezaron a levantar esta gran torre, la torre de Babel. Y el Señor dijo, confundamos y vayamos a los hombres y confundamos sus lenguas. Y efectivamente eso Dios lo hizo. Pero aquí en el día del Pentecostés, que transcurrieron miles de años, el Señor pues ordena las lenguas, podríamos decir, compone las lenguas y hace de que su palabra sea entendida y comprendida por los que estaban alrededor. Como ustedes saben, según la palabra, habían gente de Mesopotamia, habían elamitas, habían los de Ponto, los de Asia, los de Frigia. Inclusive ellos se quedaron admirados de que estas personas del vulgo, estas personas que no habían estudiado una academia, universidad de idiomas, sin embargo hablaban las maravillas de Dios. Así es que, de hecho, eso produjo conmoción y asombro entre los presentes, porque ellos empezaron a quedarse admirados. En el versículo 11 lo hallamos eso. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están embriagados. Querido hermano, hermana, siervo, sierva del Señor, vemos aquí cómo el Señor se glorificó en ese día santo. Y por supuesto, eso le dio motivo a Pedro a predicar ese gran sermón, gloria al Señor, que basándose a Joel, él pudo manifestar, ¿verdad?, que este acontecimiento era lo que había ya profetizado Joel en el capítulo 2, versículo 28 hacia adelante. En tercer lugar, sería importante que veamos la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Y la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. A eso lo llamamos en los estudios teológicos la glosolalia. No eran lenguas aprendidas, no eran lenguas humanas, no eran lenguas de la sociedad en ese entonces, sino eran lenguas de Dios. Cuando Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 28, 11 dice, porque en lengua de tartamudos y extrañas lenguas hablaré a este pueblo. Así es que una evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Ahora, no solo fue allí que este acontecimiento se realizó con respecto a las lenguas. También lo vemos más adelante en Cesarea, en los gentiles, en la casa de Cornelio. En Hechos 10, 44 al 46, la palabra del Señor nos muestra ese testimonio, donde Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, considera, ¿no?, y lo ha observado. Lo leamos. Dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Y así podemos observar más adelante que también se produjo esa manifestación en la vida del apóstol Pablo, antes llamado Saulo. También lo pudo experimentar. Bien, como cuarto aspecto, el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Creo que necesitamos nosotros saber, conocer cuál es ese propósito. Quizás equivocadamente uno puede decir, propósito es para que me vean que yo hablo en lenguas. Otros pueden de repente decir, para que sepan de que yo tengo ese privilegio de hablar en lenguas. No, hermanos. Aquí vamos a ver algunos propósitos. Lo he colocado aquí 8 propósitos. Primero,
propósito de este bautismo del Espíritu Santo es poder para dar testimonio. ¿De quién? De Jesucristo. Aleluya. Para dar testimonio de Jesucristo. No es para dar testimonio de mi iglesia, de alguna iglesia en particular o de algún hombre en particular. Es para dar testimonio de Jesucristo. Como hemos leído, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ahí recién ser testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta todo el mundo. 2. Poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos de la vida de las personas que están justamente allí cautivadas. Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Qué lindo propósito, hermanos y hermanas, para echar todo espíritu inmundo. 3. Poder sobre las enfermedades y aún sobre la muerte. También lo vemos en Mateo 18. 4. Poder para predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Esa presencia, ese bautismo del Espíritu Santo es para, como dice acá, para predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. Aleluya. ¿Cuánto lo queremos? El Evangelio es poder de Dios. Pablo decía, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Eso lo hallamos en Hechos 6, 8 al 10. 1 Corintios 2, 4, 5, 4, versículo 20. 5. Poder para orar con eficacia. Creo que aquí es importante que nosotros podamos entender, comprender ese santo propósito del bautismo del Espíritu Santo para poder orar con eficacia. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya, con gemidos indecibles. 6. Poder para destruir las fortalezas de Satanás. Satanás, que en este tiempo está ocasionando miedo, espanto, horror y podríamos también decir muerte. ¿Qué nos dice 2 Corintios 10, 4, 5? Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no es por el esfuerzo de uno mismo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Como 7. aspecto, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Poder sobre la tentación, el mundo y el pecado. Creo que todos somos proclives, ¿verdad?, a la tentación, las atracciones del mundo y el pecado que nos asedia. Y podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo para repeler, para impedir, para inmunizar en el nombre de Jesús toda maldad. Y como 8. lugar, poder para desbaratar la jerarquía satánica. Sabemos que nosotros tenemos pelea contra seres que no vemos, ni tocamos, ni siquiera lo olemos. Es casi similar a lo que estamos nosotros inmersos, ¿no? Esta enfermedad, el coronavirus, el COVID-19, no se puede ver, pero está atacando, está trayendo malestares. Satanás también es así. Según nuestro hermano Pablo, nos dice de que hay principados, potestades, huestes de maldad, tinieblas.
necesitamos nosotros qué cosa para poder impedir, para poder bloquear esas amenazas. Necesitamos nosotros la armadura de ¿quién? La armadura de Dios. Como quinto lugar, ¿qué hacer para ser bautizados en el Espíritu Santo? Yo creo que todos nosotros queremos seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí 5 hasta 8 cosas. Arrepentirse de todo pecado. De todo pecado. El pecado no tiene tamaño, no tiene colores. Pero cualquiera que sea el pecado, aunque aparentemente puede ser pequeño, mediano o grande, pecado es pecado delante del Señor y tenemos que arrepentirnos. Según Hechos 2:38, ¿verdad? Pedro manifiesta: arrepentíos, dice a esa generación de ese entonces. Segundo, hacer limpieza exhaustiva del corazón. Qué importante, ¿verdad? Es hacerse un autoanálisis. Qué importante es mirarnos frente al espejo, que es la palabra del Señor. Proverbios 28:13 nos manifiesta, dice que el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que las confiesa y se aparta alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. Tercero, ¿qué hacer para ser bautizados en el Espíritu Santo? Es tener sed y desear de todo corazón el bautismo en el Espíritu Santo. Así cuando nosotros tenemos sed, ¿verdad? O cuando tenemos nosotros necesidad de alimentarnos, cuanto más, hermanos y hermanas, siervos y siervas del Señor, poder alimentarnos de esa presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios. Jesús, eso lo vemos en Juan 7:37, Jesús dice: en el gran último día de la fiesta, alzó su voz diciendo: todo aquel que cree en mí, venga a mí. De su interior correrán ríos de agua de vida. Y como quinto lugar, obedecer la palabra del Señor en todos sus requerimientos. Yo creo que la obediencia trae como consecuencia bendiciones. Y qué importante es que la persona que quiere ser bautizado tiene que demostrar su obediencia a Dios, su obediencia a la palabra. Sexto, pedir con fe y perseverancia en ser bautizado. Sería importante nuevamente aquí ceñirnos a lo que dice el consejo de Dios con respecto a esto. En Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aleluya, hermano, hermana. Miren, si nosotros humanamente demostramos nuestras debilidades, pero sin embargo, a pesar de ello, le damos a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Sexto, esperar de manera expectante que esa promesa se cumpla en su vida. Esa promesa se va a cumplir en mi vida, en su vida, en tu vida. Esa promesa es para toda carne, recuerda eso. Y octavo y último, buscarlo para recibirlo. Si no lo buscas, si no le llamas, si no le pides, jamás Él te va a dar esa investidura espiritual. Espero que esta palabra pueda ayudarnos, pueda fortalecernos y sobre todo ser hombres y mujeres llenos de la palabra y llenos del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre bendito, gracias Señor te doy. Gracias Padre por la palabra que hemos recibido. Gracias por el mensaje, Señor Dios, que hemos escuchado. Bendigo a mis hermanos amados, pastores y pastoras, siervos del Señor, desde la, Señor, Superintendencia Nacional, Regional, Señor, presbíteros y todos los que somos parte de esta, Señor, región Lima Este Central, que cada hombre, cada mujer, cada miembro, cada diácono, diaconisa, Señor, inclusive hasta los niños, Señor, sean bautizados con el Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús, tu Hijo bendito.
Amén y amén. Muchas gracias, amados siervos del Señor. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.